En los años 90, las telenovelas mexicanas eran el corazón de cada hogar latinoamericano. Millones de personas se detenían frente al televisor para ver los dramas, amores imposibles y traiciones que marcaron una época dorada. Pero, ¿qué pasó con aquellos actores que nos hicieron reír, llorar y soñar? Algunos alcanzaron la gloria absoluta, otros desaparecieron del mapa, y unos pocos cayeron en lo más oscuro de la fama. Hoy, en Ecos de la Fama, vamos a descubrir la verdad detrás de 7 estrellas que vivieron el éxito, el olvido y algo más. Historias de fortunas perdidas, matrimonios destruidos por los escándalos, adicciones ocultas y promesas rotas de la industria que alguna vez los veneró. Un actor que llegó a dormir en su auto después de ser el galán más deseado de México. Una actriz que, tras una traición amorosa, desapareció del ojo público durante más de una década. Otro, que terminó enfrentando a la justicia por razones que pocos se atreven a mencionar. Pero no todo es tragedia. Algunos lograron levantarse, reinventarse y sorprender al mundo de formas inesperadas. ¿Qué fue verdad y qué fue pura ficción? Eso lo descubrirás en este video. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu me gusta, porque eso ayuda al algoritmo de YouTube a mostrar este contenido a más personas que, como tú, aman las historias reales detrás del brillo de la fama. Tu suscripción es la manera más sencilla y poderosa de apoyar este trabajo y mantener viva la memoria de quienes marcaron una era en la televisión. Si quieres apoyar el canal aún más, puedes hacerlo con un Super Thanks. Y si no puedes, simplemente deja un comentario contándonos cuál de estas historias te sorprendió más. Tu opinión también hace la diferencia. Quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará sin palabras y cambiará por completo la forma en que recuerdas a una de las figuras más queridas de las telenovelas mexicanas. Número 7. Una de las estrellas más queridas de los años 90 terminó viviendo de favor en casa de un amigo después de perderlo todo. El actor que alguna vez protagonizó las telenovelas más vistas de Televisa, hoy lucha en silencio contra el olvido y la falta de oportunidades. Número 6. La actriz que fue símbolo de elegancia y belleza, terminó envuelta en un escándalo amoroso con un poderoso productor, lo que destruyó su carrera y su matrimonio. Años después, reveló que fue traicionada por quienes decían ser sus amigos. Número 5. El galán rebelde que tenía al público a sus pies, cayó en las garras de las adicciones y perdió contratos millonarios. Su historia se convirtió en una advertencia dentro de la industria, pero su regreso sorprendió a todos. Número 4. Una promesa juvenil que brilló demasiado pronto. Después de alcanzar la fama internacional, una polémica grabación filtrada lo llevó a abandonar el país. Hoy, vive alejado de las cámaras y dedica su tiempo a causas sociales. Número 3. La actriz más polémica de su generación desapareció misteriosamente del medio tras enfrentarse públicamente a una de las televisoras más poderosas de México. Su silencio durante años alimentó teorías y rumores que aún persisten. Número 2. El actor cómico que hizo reír a millones terminó sumido en una profunda depresión cuando la fama se apagó. Tras vender su casa y vivir de trabajos eventuales, un golpe del destino volvió a poner su nombre en los titulares. Número 1. El rostro más icónico de las telenovelas noventeras guarda el secreto más impactante de todos. Lo que parecía una vida perfecta estaba construida sobre mentiras, y su caída fue tan estrepitosa que marcó el fin de una era. Quédate hasta el final, porque esta última revelación te dejará completamente impactado. Eduardo Capetillo, uno de los rostros más recordados de las telenovelas mexicanas de los años 90, vivió una historia digna de los melodramas que protagonizó. Nacido el 13 de abril de 1970 en la Ciudad de México, Capetillo comenzó su carrera artística desde muy joven, destacándose primero como cantante del grupo Timbiriche, donde compartió escenario con figuras como Paulina Rubio y Thalía. Su talento, carisma y buena apariencia lo convirtieron rápidamente en una figura querida del público, abriéndole las puertas del mundo de la televisión. Durante la década de los 90, Eduardo se consolidó como uno de los galanes más populares de México gracias a producciones como Alcanzar una estrella 2, Marimar y Canción de amor. Su mirada intensa y su voz cálida lo transformaron en el símbolo romántico de toda una generación. Pero, mientras en la pantalla todo parecía éxito y glamour,
Su vida fuera de las cámaras se tornaba cada vez más complicada. En 1994 se casó con Bibi Gaitán, también exintegrante de Timbiriche y compañera de actuación. Su boda fue un evento televisado a nivel nacional, considerado uno de los más icónicos en la historia del espectáculo mexicano. Juntos formaron una familia numerosa con 5 hijos y, por años, representaron la imagen perfecta del amor y la estabilidad. Sin embargo, tras el esplendor vinieron los rumores, los silencios y las dificultades. Con el paso del tiempo, Eduardo decidió alejarse del ojo público para centrarse en su familia y su bienestar personal. Sin embargo, comenzaron a circular versiones sobre problemas económicos y decisiones financieras equivocadas que lo habrían llevado a vivir momentos de verdadera crisis. Algunos medios afirmaron que el actor llegó a vivir de favor, hospedándose en casas de amigos mientras atravesaba una etapa difícil. De ser el galán más deseado, pasó a ser un hombre que luchaba por mantenerse a flote, enfrentando el olvido de la industria que antes lo aplaudía. La relación con Bibi Gaitán, aunque sólida, también fue objeto de especulaciones sobre separaciones y distanciamiento. Ambos optaron por llevar una vida más reservada, lejos de los reflectores, en una finca familiar donde se dedicaron a sus hijos y a nuevos proyectos. En una de sus escasas entrevistas, Capetillo confesó que su retiro fue una forma de proteger su salud mental, pero también reconoció el peso del anonimato. Cuando la gente deja de hablar de ti, es cuando más te duele. Hoy, Eduardo Capetillo representa a toda una generación de artistas que conocieron el precio del éxito y el dolor del olvido. Aunque ha intentado regresar con apariciones en programas y realities, su historia se ha convertido en símbolo de los altibajos de la fama, la gloria, la caída y la búsqueda de redención. Su vida refleja la realidad detrás de los reflectores, el hombre que tuvo fama, fortuna y amor, y que, años después, encontró en el silencio y la humildad su verdadera fortaleza. En Viviendo de Favor, Olvidados y más. ¿Cómo están hoy los actores de telenovelas mexicanas de los 90? Eduardo Capetillo se convierte en el ejemplo perfecto de cómo la fama puede ser tan efímera como peligrosa, y cómo, incluso después de perderlo todo, siempre queda la esperanza de volver a brillar. Itatí Cantoral, nacida el 13 de mayo de 1975 en la Ciudad de México, es una de las actrices más talentosas, controversiales y carismáticas que ha dado la televisión mexicana. Su nombre quedó grabado para siempre en la memoria del público gracias a su interpretación de la inolvidable Soraya Montenegro en María la del Barrio, el papel que la catapultó al estrellato internacional y que, con el paso del tiempo, se convirtió en un fenómeno cultural y en uno de los personajes más icónicos del melodrama latinoamericano. Hija del reconocido compositor Roberto Cantoral, Itatí creció rodeada del arte y la fama, pero también bajo la presión de mantener un apellido con historia. Desde muy joven demostró un talento desbordante para la actuación, combinando belleza, intensidad emocional y un toque de rebeldía que la hacían única. Sin embargo, detrás de su sonrisa y su energía arrolladora, se escondía una vida personal llena de altibajos, pérdidas y luchas internas. En los años 90 y principios de los 2000, Itatí vivió el punto más alto de su carrera. Participó en telenovelas como Salud, Dinero y Amor, Hasta que el dinero nos separe y Amores con trampa, consolidándose como una de las actrices más queridas de Televisa. Pero el éxito vino acompañado de escándalos, titulares y polémicas que marcaron su vida fuera de los reflectores. Su relación con el actor Eduardo Santamarina, con quien se casó en 1999 y tuvo 2 hijos gemelos, fue tan apasionada como tormentosa. Tras su divorcio, los medios no tardaron en convertir su separación en un espectáculo mediático. Itatí enfrentó rumores de infidelidad, problemas de adicción y una serie de declaraciones que la colocaron constantemente en el ojo del huracán. Su carácter explosivo y su franqueza ante la prensa la convirtieron en una figura impredecible, amada por unos y criticada por otros. Hubo momentos en los que muchos pensaron que su carrera no sobreviviría a tanta controversia. Sin embargo, lejos de rendirse, Itatí resurgió una y otra vez. Convertida en madre soltera y con una reputación dañada, decidió reinventarse. Se enfocó en el teatro y en papeles más maduros, demostrando que su talento estaba por encima de los escándalos. En entrevistas posteriores confesó haber vivido momentos de soledad y desesperación,
incluso de haber tocado fondo emocionalmente, pero siempre con la convicción de levantarse. Su vida personal siguió marcada por contrastes, entre el brillo de los reflectores y la vulnerabilidad humana. Perdió a su madre en circunstancias dolorosas y enfrentó momentos de depresión, pero también encontró refugio en sus hijos y en su fe. Hoy, Itatí es vista no solo como una actriz, sino como una mujer fuerte que sobrevivió al juicio público y al olvido temporal de una industria que a veces devora a sus estrellas. En el contexto de Viviendo de Favor, Olvidados y más, ¿cómo están hoy los actores de telenovelas mexicanas de los 90? Itatí Cantoral representa la dualidad de la fama, la mujer que lo tuvo todo y lo perdió casi todo, pero que nunca dejó de luchar. A diferencia de otros compañeros de su generación que desaparecieron del mapa, ella logró mantenerse vigente gracias a su autenticidad, su humor ácido y su incomparable talento. Hoy, con más de 3 décadas de carrera, Itatí sigue siendo un ícono. Su vida es un recordatorio de que, detrás de cada villana que hizo historia, hay una mujer real que vivió su propio drama fuera del set, una mujer que cayó, se levantó y aprendió a reírse incluso de sus propias cicatrices. Andrés García, nacido el 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana, fue uno de los actores más carismáticos, polémicos y admirados del cine y la televisión mexicana. Su vida fue una mezcla de glamour, excesos, conquistas, fortuna y una soledad que lo acompañó hasta el final. Durante los años 70, 80 y 90, su nombre era sinónimo de éxito y deseo, el galán que toda mujer soñaba y el símbolo masculino que marcó una era dorada del entretenimiento latinoamericano. Pero detrás del ídolo había un hombre que, poco a poco, fue consumido por el precio de la fama. Hijo de padres españoles exiliados, Andrés llegó a México siendo niño y rápidamente se adaptó al país que lo adoptaría como suyo. Su belleza física y personalidad dominante lo convirtieron en una figura irresistible. Inició su carrera en el cine con Chanoc 1967, papel que lo lanzó al estrellato. A partir de ahí, su rostro se volvió omnipresente. Películas, telenovelas y portadas lo presentaban como el eterno seductor, un hombre acostumbrado al lujo, las fiestas y las mujeres. En la televisión, brilló en producciones como El privilegio de amar, Tú o nadie y Mujeres engañadas, consolidándose como uno de los actores más reconocidos de los 90. Sin embargo, mientras su fama crecía, su vida personal se tornaba cada vez más caótica. Andrés tuvo múltiples matrimonios, romances públicos y una reputación de mujeriego incorregible. A lo largo de su vida, reconoció haber tenido relaciones con más de 800 mujeres, entre ellas celebridades, modelos y actrices. Pero detrás de esa imagen de conquistador se escondía un hombre que, en sus propias palabras, nunca supo amar de verdad. Sus excesos, en alcohol, fiestas y lujos, comenzaron a pasarle factura. Problemas de salud, traiciones y conflictos familiares lo fueron aislando. En los últimos años, Andrés vivió rodeado de rumores de quiebra económica y conflictos con sus hijos, especialmente con Leonardo y Andrés Jr., con quienes tuvo distancias irreconciliables. En entrevistas confesó sentirse solo, decepcionado y traicionado por quienes lo rodearon. Todos me usaron mientras tuve dinero, ahora nadie se acuerda de mí, dijo en uno de sus videos más recordados. El galán que alguna vez poseyó mansiones, yates y fortuna, terminó viviendo prácticamente solo en su casa de Acapulco, enfrentando enfermedades como cirrosis y problemas de movilidad. Su carácter fuerte lo mantuvo firme ante la adversidad, pero también lo alejó de muchos amigos y familiares. En sus últimos años, grababa videos en YouTube hablando de sus experiencias, su desilusión con la vida y su aceptación de la muerte. En el contexto de Viviendo de Favor, Olvidados y más, ¿cómo están hoy los actores de telenovelas mexicanas de los 90? La historia de Andrés García simboliza la cara más dura de la fama, el hombre que lo tuvo todo, dinero, poder, amor y reconocimiento, pero que terminó enfrentando el ocaso en soledad. Murió el 4 de abril de 2023, dejando tras de sí un legado tan brillante como trágico. Andrés García fue más que un actor, fue un mito viviente, un reflejo del México de la televisión dorada, un hombre que vivió sin límites y que pagó el precio más alto por ello. Su historia sigue siendo un recordatorio poderoso de que el éxito y la fama son fugaces,
Pero las cicatrices del alma, esas permanecen para siempre. Adela Noriega, nacida el 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México, fue una de las actrices más queridas, enigmáticas y exitosas de las telenovelas mexicanas. Su rostro angelical, su talento natural y su aura de misterio la convirtieron en la reina de las telenovelas durante los años 80 y 90. Pero, a diferencia de otros ídolos de su generación, Adela desapareció abruptamente del mundo del espectáculo, dejando tras de sí una pregunta que hasta hoy sigue sin respuesta. ¿Qué pasó realmente con ella? Su carrera comenzó a los 14 años, apareciendo en videoclips y comerciales hasta que debutó en la televisión con Princesa 1984. Poco después, su fama despegó con Yesenia y Quinceañera, esta última considerada una de las telenovelas juveniles más influyentes de todos los tiempos. Adela se convirtió en símbolo de inocencia y pureza, una figura intocable dentro del melodrama mexicano. En los 90, alcanzó la cima con María Isabel, El privilegio de amar y Fuego en la sangre, producciones que consolidaron su estatus como una de las actrices más rentables y admiradas de Televisa. Sin embargo, mientras su carrera brillaba, su vida personal era un misterio absoluto. Adela evitaba los eventos sociales, las entrevistas y cualquier tipo de exposición mediática. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores que marcaron su historia para siempre. Algunos afirmaban que había tenido un romance secreto con un expresidente de México y que ese vínculo fue la razón de su retiro repentino. Otros aseguraban que vivía en Estados Unidos bajo una nueva identidad, o que había decidido dedicarse por completo a su familia lejos del escándalo y la fama. La verdad nunca fue confirmada. Ni Televisa ni personas cercanas lograron ofrecer una explicación clara sobre su desaparición de las pantallas. Lo único cierto es que, tras Fuego en la sangre en 2008, Adela Noriega nunca volvió a aparecer en televisión. Desde entonces, su figura se transformó en una leyenda urbana del espectáculo mexicano, la actriz que, en el punto más alto de su carrera, decidió desaparecer sin despedirse. En su vida familiar, se sabe que enfrentó momentos difíciles. Su madre falleció de cáncer, y ese hecho habría marcado profundamente su decisión de alejarse del medio artístico. También se rumora que sufrió desilusiones amorosas y traiciones profesionales que la llevaron a desconfiar de la industria. Mientras algunos excompañeros aseguran haber tenido contacto con ella años atrás, la mayoría coincide en que Adela eligió vivir en paz, lejos del bullicio y de las cámaras. En el contexto de Viviendo de Favor, Olvidados y más, ¿cómo están hoy los actores de telenovelas mexicanas de los 90? Adela Noriega representa el misterio más grande de su generación, la mujer que lo tuvo todo, fama, belleza, fortuna y amor del público, pero que prefirió la soledad antes que seguir bajo los reflectores. Hoy, su ausencia sigue generando fascinación y nostalgia. Las redes sociales se llenan de mensajes de fans que aún esperan su regreso, aunque todo indica que Adela encontró la felicidad en el anonimato. Su historia nos recuerda que, en un mundo donde todos buscan ser vistos, ella eligió desaparecer, y al hacerlo, se volvió eterna. Sergio Sendel, nacido el 4 de noviembre de 1966 en la Ciudad de México, es uno de los actores más reconocidos y temidos de las telenovelas mexicanas. Su rostro serio, su voz profunda y su capacidad para encarnar a los villanos más crueles de la televisión lo convirtieron en un ícono de los años 90 y 2000. Sin embargo, detrás de los papeles de hombre despiadado y manipulador, se esconde una historia personal marcada por desafíos, controversias y una lucha constante por mantenerse vigente en una industria que no siempre ha sido justa con él. Hijo del también actor Raúl Sendel, Sergio creció rodeado del ambiente artístico, aunque nunca tuvo las puertas abiertas por su apellido. Su camino al éxito fue lento y lleno de obstáculos. Después de pequeños papeles en telenovelas, su gran oportunidad llegó en los 90 con producciones como Dos mujeres, Un camino y La usurpadora, donde su interpretación de antagonista despiadado lo consolidó como uno de los villanos más odiados, y al mismo tiempo más admirados, de la televisión mexicana. Durante esa época dorada, Sendel se convirtió en un rostro habitual de Televisa, apareciendo en producciones como Amarte es mi pecado, destilando amor y heridas de amor. Sin embargo, su fuerte carácter y su rechazo a las imposiciones de la industria lo llevaron a enfrentamientos con productores y ejecutivos.
Se rumoró que su negativa a someterse a ciertos círculos de poder dentro de la televisora le costó varios contratos y lo mantuvo en una especie de lista negra durante un tiempo. Fuera de los reflectores, su vida personal también estuvo marcada por altibajos. Sergio se casó con Marcela Rodríguez, con quien tuvo 2 hijos, pero su matrimonio terminó en un sonado divorcio. Años después, enfrentó disputas legales con su exesposa por la custodia de sus hijos, lo que lo afectó profundamente. En varias entrevistas, el actor confesó haber pasado por momentos oscuros, tanto económicos como emocionales, donde sintió que el medio artístico lo había dejado de lado. A pesar de su fama de duro, quienes lo conocen personalmente aseguran que Sergio es un hombre sensible, protector y entregado a su familia. Ha declarado que su mayor orgullo no son los premios ni los personajes, sino haber criado a sus hijos con valores y sin depender del brillo artificial de la fama. En los últimos años, se alejó temporalmente de las cámaras, buscando reencontrarse con su vida privada y dedicarse a negocios fuera del espectáculo. En el contexto de Viviendo de Favor, Olvidados y más, ¿cómo están hoy los actores de telenovelas mexicanas de los 90? La historia de Sergio Sendel refleja una de las caras menos conocidas del éxito televisivo, la del actor que lo dio todo, pero que terminó enfrentando el olvido por mantenerse fiel a sí mismo. Aunque no ha vivido de favor en el sentido literal, sí ha reconocido sentirse marginado y traicionado por un sistema que suele premiar la sumisión antes que el talento. Hoy, con más de 3 décadas de trayectoria, Sendel sigue siendo recordado como el villano por excelencia del melodrama mexicano, pero también como un sobreviviente de una época en la que la fama podía ser tan volátil como peligrosa. Su historia demuestra que, incluso lejos de los reflectores, hay artistas que prefieren la dignidad al aplauso fácil, y en ese silencio, Sergio Sendel sigue siendo tan imponente como los personajes que lo convirtieron en leyenda. Luis Miguel, nacido el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, es una de las figuras más legendarias, enigmáticas y controvertidas de la música y la televisión mexicana. Conocido como el Sol de México, su vida es una combinación de éxito deslumbrante, amores turbulentos, traiciones familiares y una soledad que lo persigue hasta hoy. Aunque no fue actor de telenovelas en el sentido tradicional, su vida estuvo tan llena de drama y pasión que superó cualquier guión televisivo. Y en el contexto de Viviendo de Favor, Olvidados y más, ¿cómo están hoy los actores de telenovelas mexicanas de los 90? Su historia encarna el ascenso, la caída y la eterna lucha por renacer de los ídolos que marcaron una generación. Desde niño, Luis Miguel fue empujado hacia la fama por su padre, Luisito Rey, un hombre ambicioso que veía en su hijo la oportunidad de cumplir los sueños que él nunca alcanzó. A los 11 años ya era una estrella, y a los 15 ganaba discos de oro y premios internacionales. Pero ese brillo escondía una infancia marcada por el control, el abuso emocional y la pérdida. Su madre, Marcela Basteri, desapareció misteriosamente cuando él tenía apenas 16 años, dejando una herida que nunca sanaría y que se convirtió en el gran misterio de su vida. Durante los años 80 y 90, Luis Miguel se transformó en el artista más importante de América Latina. Sus álbumes Romance, Segundo Romance y Amarte es un placer redefinieron la música romántica, y su voz incomparable lo llevó a conquistar el mundo. Sin embargo, mientras su carrera alcanzaba la cima, su vida personal se desmoronaba. La fama, el exceso de control y la desconfianza lo aislaron. Fue conocido por sus relaciones amorosas con celebridades como Meraye Carey, Araceli Arámbula y Daisy Fuentes, pero ninguna logró llenar el vacío emocional que lo perseguía. A principios de los 2000, su carrera comenzó a tambalear. Problemas de salud, demandas millonarias y la distancia con sus hijos lo llevaron a un periodo de silencio. La prensa lo retrataba como un hombre solitario, encerrado en hoteles de lujo, rodeado de dinero pero lejos de la felicidad. En su etapa más oscura, hubo rumores de que vivía de favor en casas de amigos y empresarios cercanos, intentando recuperar su estabilidad económica. El renacimiento llegó en 2018 con la serie Luis Miguel. La serie, una producción de Netflix que mostró al mundo su historia real, el niño prodigio que fue explotado por su padre, el hombre que perdió a su madre y el artista que pagó el precio más alto por ser un ídolo. La serie lo humanizó y devolvió su nombre a los titulares,
despertando empatía en una generación que solo conocía su fama, no su dolor. Hoy, Luis Miguel sigue siendo una leyenda viviente. Aunque ha vuelto a los escenarios, continúa siendo un hombre reservado, distante y rodeado de misterio. Vive entre el lujo y la introspección, disfrutando del respeto que solo los verdaderos iconos logran conservar. En Viviendo de Favor, Olvidados y más, la historia de Luis Miguel nos recuerda que la fama no siempre trae felicidad. Detrás del brillo de los reflectores, existía un niño herido que tuvo que convertirse en leyenda para sobrevivir. Y aunque muchos lo dieron por acabado, el sol volvió a brillar, pero esta vez, con la luz de quien ha conocido tanto el cielo como el infierno. Fernando Colunga, nacido el 3 de marzo de 1966 en la Ciudad de México, es uno de los actores más emblemáticos y enigmáticos de la televisión mexicana. Su nombre está asociado con la época dorada de las telenovelas, cuando millones de personas en todo el mundo seguían sus historias de amor, traición y redención. Sin embargo, detrás del galán perfecto y del rostro impecable, se esconde un hombre reservado, disciplinado y profundamente misterioso, cuya vida personal ha sido un enigma tan grande como su éxito. Antes de convertirse en una estrella, Colunga estudió ingeniería civil y trabajó como comerciante y doble de acción. Su entrada al mundo artístico fue casi por casualidad, pero su talento y su ética de trabajo lo llevaron rápidamente al estrellato. A finales de los 80 y durante los 90, su carrera despegó con fuerza. Participó en telenovelas icónicas como María la del Barrio, Esmeralda, La Usurpadora, Abrázame muy fuerte y Amor Real. Cada papel lo consolidaba más como el galán por excelencia de Televisa, elegante, apasionado y siempre envuelto en historias intensas. Sin embargo, mientras su fama crecía, Colunga se volvía cada vez más reacio a la exposición pública. A diferencia de muchos de sus colegas, evitaba entrevistas, eventos y escándalos mediáticos. Su vida privada era, y sigue siendo, un misterio absoluto. Los medios intentaron vincularlo sentimentalmente con varias actrices, entre ellas Thalía, Adela Noriega y Blanca Soto, pero Fernando jamás confirmó ninguna relación. Su hermetismo despertó toda clase de rumores, que vivía aislado, que había roto con Televisa en malos términos, o incluso que había abandonado el país. Lo cierto es que Colunga decidió alejarse del ruido mediático en el momento más alto de su carrera. Rechazó contratos millonarios y dejó de aparecer en televisión durante largos periodos, lo que llevó a muchos a preguntarse si estaba retirado o simplemente cansado del medio. Su silencio alimentó las especulaciones, pero él siempre defendió su necesidad de mantener una vida normal lejos de los reflectores. El público conoce al actor, no al hombre, dijo en una de sus escasas entrevistas. En los últimos años, regresó brevemente con proyectos más selectivos, demostrando que su magnetismo sigue intacto. Pero su imagen también cambió. Ya no es el galán joven de los 90, sino una figura más madura, distante y reflexiva, consciente de lo efímero del éxito. Algunos medios incluso afirmaron que Colunga llegó a vivir de favor en el sentido emocional, refugiándose en la soledad y el anonimato tras décadas de fama, buscando recuperar algo que el estrellato le había quitado, la tranquilidad. En el contexto de Viviendo de Favor, Olvidados y más, ¿cómo están hoy los actores de telenovelas mexicanas de los 90? La historia de Fernando Colunga simboliza el precio del perfeccionismo y la disciplina. Fue el hombre que lo tuvo todo, dinero, fama, admiración y poder, pero que decidió renunciar al brillo para preservar su libertad. Hoy, su figura se mantiene como una leyenda viva del melodrama mexicano, el galán que desapareció sin escándalos, sin decadencia, simplemente por elección. Su vida es la prueba de que, a veces, el mayor acto de rebeldía en el mundo del espectáculo es el silencio. Y aunque muchos lo consideran olvidado, la verdad es que Fernando Colunga nunca se fue, solo eligió vivir fuera del escenario, donde por fin pudo ser él mismo.